Hay como una conversación, ¿no?, que se ha abierto en estos tiempos de la inteligencia artificial y reflexiones sobre cómo tiene que ser el liderazgo precisamente cuando hay esta irrupción masiva en los trabajos de la inteligencia artificial. Y no estoy hablando solo de trabajar con el ChatGPT o con Copilot o así, sino integrar la inteligencia artificial en el día a día del trabajo, ¿no? Entonces estaríamos hablando de entornos híbridos entre, ¿no?, inteligencia artificial y el trabajo físico intelectual de las personas. Y aquí hay una primera reflexión que me parece muy interesante, que es que antes decíamos que las líderes tenían que saber, entre comillas, todas las respuestas, ¿no? Acudíamos a la persona de más mando, la mirábamos, ¿no?, y cuál era la respuesta a los problemas que se planteaban. Y ahora no es así. O sea, la mayoría de las respuestas ahora ya no las tenemos las personas, sino que la tiene la inteligencia artificial. Y esto necesariamente resignifica el papel de los y las líderes en este entorno que puede, como decíamos, puede ser hasta híbrido. ¿Qué esperamos de un líder o de una líder aquí? Es crear entornos, contextos donde las personas se puedan desarrollar. Hablo mucho de hecho es una manera que me gusta definir el liderazgo, que es aquella persona que es capaz de crear contextos para hacer que las cosas pasen. Aquí, en estos días, en la actualidad, más necesario que nunca. También otro punto es, y esto es importante para mí, la líder tiene que facilitar el criterio ético de las cosas, porque esto yo creo que aquí podríamos tener una bonita conversación, pero no podemos dejarlo hoy por hoy en manos de la inteligencia artificial. Y esto es un punto altamente significativo para mí. Otra cosa que me parece que deberíamos exigir a las personas que lideran equipos en estos entornos es maestría en la gestión emocional de los equipos. Porque es verdad que en este tipo las relaciones entre las personas cambian y se generan tensiones emocionales o afloran emociones distintas que en otras épocas, con un contexto mucho más presencial, esto no pasaba, ¿no? Por lo tanto, exigimos también maestría en lo que es la gestión emocional. Y también, importante para mí, es el último punto que expongo, es la creación de sentido de lo que estamos haciendo para las personas. Porque es que si no ya nos perdemos del todo, ¿no? En un contexto como este necesitamos acuciantemente, y yo lo veo en el día a día trabajando con personas y con equipos, la necesidad imperiosa de tener sentido en lo que estamos haciendo. Si antes, hasta ahora era importante, a partir de ahora me parece absolutamente crucial. Hay otro aspecto que me parece relevante poner encima de la mesa en esta conversación, es atención. Así, déjame llamarlo de esta forma, enfriamos las organizaciones cuando está muy presente la inteligencia artificial. No, por definición ahí es un contexto donde va a haber menos emociones y corremos el riesgo de que estas menos emociones acaben construyendo un entorno mucho más frío. Cuando nos focalizamos básicamente en datos, análisis, ¿no?, en las expectativas del resultado por el mero resultado. ¿Qué pasa cuando construimos entornos fríos, vamos a llamarles así? Bueno, por supuesto que las personas no estamos a gustito normalmente en entornos fríos, ¿no? Si no estamos a gustito, como que hay tres aspectos importantes para el buen desarrollo de una organización que se inhiben completamente. Uno es la creatividad, porque la creatividad está vinculada con un patrón emocional, no racional de la persona. Entonces, si inhibimos la parte emocional, vamos a tener menos creatividad. Y ya te digo que si hay menos creatividad, hay menos innovación. O sea que la secuencia aquí es claramente hacia este sentido, ¿no? Otro inhibidor cuando enfriamos los entornos es que los entornos son menos diversos. O sea, cuando sacamos, ¿no?, la parte emocional de los entornos y solo nos fijamos en ese análisis más racional, que lo racional es dual, automáticamente baja el nivel de diversidad dentro de las organizaciones. Si hay menos diversidad, hay más pensamiento homogéneo. Nuevamente, menos creatividad o capacidad de poner encima de la mesa puntos de vista alternativos. Y otro punto que también me parece interesante cuando se nos puede ir la mano enfriando las organizaciones es que inhibimos la intuición.
Y entonces me parece un aspecto importante siempre esa última sensibilidad de la persona cuando estás a punto de sacar un producto, de tener, ¿no?, una conversación con una persona de tipo comercial o con una persona del equipo o así. Si inhibimos esta parte de la intuición, sacamos de la ecuación algo que también tiene mucho valor en la creación, valga la redundancia, de valor dentro de la organización. Cuando estamos en este tipo de entornos, una cosa que pasa es que tenemos que lidiar todavía más con la incertidumbre. Es un entorno nuevo, entonces no sabemos exactamente hacia dónde va a virar, ¿no? Y cuando gestionamos la incertidumbre, las personas nos ponemos un poquito nerviosas o nos podemos incluso estresar, etcétera, etcétera. Aquí necesitamos que lideren personas con capacidad de crear lo que llamamos zonas de seguridad psicológica, que son esos espacios donde las personas no tienen miedo a preguntar, a equivocarse, a discrepar. Son entornos donde las personas pueden experimentar, recordemos que son entornos nuevos y cambiantes, pueden experimentar sin tener miedo a equivocarse. Por lo tanto, pueden expresarse desde ese lugar que a principio puede ser de caos o de confusión, ¿no? Yo creo que en este momento la pregunta es, ¿estoy controlando al equipo o estoy haciendo posible que el equipo se desarrolle y evolucione? Yo pienso que esta es una pregunta clave cuando queremos crear estos espacios de seguridad psicológica que nos ayudan a evolucionar en entornos cambiantes. En entornos donde ¿no?, hay presencia muy contundente de la inteligencia artificial, cambia el estilo de liderazgo, tiene que cambiar el estilo de liderazgo porque el contexto ha cambiado. En entornos híbridos, como estamos conversando, necesitamos estilos de liderazgo que ejerzan menos control y que den más claridad. Y el punto fundamental aquí es que las personas del equipo tengan muy claro cuáles son las prioridades. Luego se van a organizar como se van a organizar, porque muchas personas en estos entornos trabajan de forma remota. Por lo tanto, necesitamos que tengan muy claros cuáles son las prioridades y cuáles son los límites, dónde están las líneas rojas dentro del trabajo en equipo que estamos realizando, ¿no? Por lo tanto, en este contexto, en esta demanda de liderazgo, lo que no funciona es el micromanagement, ese bajar el líder a controlar todas las pequeñas cosas, porque directamente mata, ¿no?, la responsabilidad de las personas. Y recordemos que en entornos híbridos con mucho teletrabajo necesitamos interpelar mucho la responsabilidad individual de cada una de las personas del equipo. Y esto solo lo podemos hacer si tenemos muy claro y las personas tienen muy claro los límites y las prioridades. Otro aspecto fundamental cuando hablamos de entornos híbridos, ya aquí estoy pensando en concreto en una persona que me hizo esta reflexión, que me dijo que al final, bueno, Mercè, pero las personas tienen emociones, es verdad que estamos muchas veces saturados, estamos fatigados con sensación de incertidumbre y todas estas cosas que nos acaban afectando a las personas, pero bueno, aquí cada uno es responsable, ¿no?, y estas cositas pues se lo tiene que mirar cada quien, me dijo esta persona, ¿no? Me parece estupendo pensar que se lo tiene que mirar cada quien, pero también es verdad que yo necesito que todas las personas del equipo funcionen. Y si yo soy una persona del equipo, yo necesito sentirme bien para funcionar. Por lo tanto, no podemos evadir, lo decía al principio de la conversación, no podemos evadir la gestión emocional dentro de los equipos, especialmente cuando estamos hablando de equipos híbridos. Lo que quiero decir exactamente es, yo no necesito tratar a cada una de las personas y sus problemas emocionales, pero sí que tengo que ser capaz de crear contextos más humanizados, donde las personas encuentren suficiente comodidad y confort para vivir con sus emociones.
y poder trabajar y dar lo mejor en el trabajo a pesar de esas emociones, y esto es la vida, que cada uno en nuestra mochila acarreamos. Bueno, en estos entornos, ¿no?, tan exigentes, donde todo es nuevo, casi cada día hay cosas nuevas así, una de las cosas importantísimas también es despertar las ganas de aprender en las personas que trabajan con nosotros. Eso es absolutamente fundamental, ¿no? Esas ganas de saber cosas nuevas, de aprender, de incorporar nuevas habilidades, nuevas capacidades y así. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues cultivando al menos 3 aspectos en el equipo. Uno es la humildad. O sea, ya puedes tener 3 máster, 8 carreras y así. Aún a pesar de tener acá toda esta formación, necesitamos mantener una actitud de humildad. Todavía no lo sé todo, todavía hay mucha cosa por aprender. Esto viene de la mano de otra habilidad, que es la curiosidad, que la perdemos muy prontito, demasiado pronto, ¿no? Y yo apelo a esa curiosidad que tenemos las personas hasta que tenemos 6 o 7 años, que todo nos parece mágico y maravilloso, ¿no? ¿Cómo sería poder incorporar en los equipos de trabajo, en nosotras, en nosotros mismos cuando estamos trabajando, esa mirada inocente de cuando éramos pequeños, que veías, ¿no?, un canuto de este cuando se acaba el papel de la cocina y te parecía que esto era un cohete que te llevaría a la luna, ¿no? ¿Cómo es llegar a despertar esta curiosidad? Y otro aspecto que me parece muy interesante es incentivar el desapego. El desapego específicamente a lo que hemos aprendido, por lo tanto estoy hablando de desaprender, y el apego a mis ideas maravillosas o a mis proyectos maravillosos. Entonces yo he visto muchas veces fracasar proyectos porque nos hemos enamorado de nuestra idea, de lo que nos parecía que eso era un gran proyecto, y ahí construimos como una especie de barrera o de coraza que no permite hacer avanzar ese proyecto, ¿no? Por lo tanto, mucha humildad, mucha curiosidad y mucho desaprender con el desapego. Como he apuntado en alguna otra reflexión, cuando estamos en entornos donde hay mucha, vamos a llamarle inteligencia artificial funcionando con los equipos, así corremos el riesgo de entrar en un patrón muy racional, y un patrón muy racional no permite las emociones, es un patrón dual, es un patrón enfocado en el hacer y está muy distante de la capacidad de incluir a las otras personas, porque es el patrón emocional el que es holístico, el que tiene la capacidad de incluir a las otras personas. ¿Por qué lo digo? Porque la capacidad de incluir, la inclusión dentro de los equipos nos permite una cosa muy importante, que es la inteligencia colectiva. Es verdad que la homogeneidad da rapidez, todas las personas pensando lo mismo van más rápido, pero también es verdad que la diversidad, y solo la diversidad inclusiva, da más profundidad a los temas. Por lo tanto, nos permite tener mucho mayor valor añadido, ¿no? ¿Qué necesitamos entonces para tener equipos de alto rendimiento en este contexto? Necesitamos poner especial atención, por lo tanto, los equipos tienen que estar, ahí estamos hablando de liderazgo, liderados por personas que sean capaces de poner en juego la escucha de todas las voces del equipo, no de solo algunas, sino de todas las voces del equipo. No solo las voces, sino también integrar las distintas perspectivas. De alguna forma, lo que esto significa es que cuando yo soy capaz de integrar voces y miradas distintas, esto se convierte en aprecio de la diferencia. Y si apreciamos la diferencia, entonces la aportación de valor es mucho más superior. Bueno, voy a finalizar estas reflexiones que estamos haciendo en torno a la incursión de la inteligencia artificial en los entornos de trabajo y cómo esto necesariamente modifica el papel del líder, de la líder que se requiere en estos momentos, ¿no? Y quiero hablar de un tema que me parece que es obligatorio, que tiene que ver con la productividad. Entonces, efectivamente, la incursión de la inteligencia artificial provoca un aumento de la productividad, pero mucha atención, porque también puede provocar una cosa importante, que es la erosión de la conexión entre las personas, ¿no?
Entonces hemos dicho en otras reflexiones lo necesario que es cohesionar todavía más los equipos en estos entornos más híbridos, ¿no? Resumidamente diríamos que necesitamos de las personas que lideran 3 cosas muy concretas. Uno es proteger los espacios de conversación. Es necesario incentivar y proteger esos espacios de conversación entre las personas. Otro aspecto fundamental es la incentivación del pensamiento colectivo, porque no podemos obviar que los trabajos remotos, híbridos, nos van a llevar cada vez hacia procesos más de individualización. Por lo tanto, necesitamos incentivar desde el liderazgo este pensamiento colectivo. Y también una cosa que quizás es todavía un poco más difícil, que es que las personas seamos capaces de conectarnos desde un lugar auténtico. O sea, ya no necesitamos calzarnos tantos personajes para desarrollarnos en el entorno laboral, ya no estamos expuestos de una forma tan radical tantas horas al día. Por lo tanto, hay que apelar mucho aquí a esa forma de conectarnos entre las personas de una forma más auténtica. Dicho en una frase, sería algo así como en estos entornos en los que nos encontramos ahora y que se van a exponenciar en un futuro muy próximo, necesitamos liderar más humanamente en un entorno cada vez más tecnológico.